Doctorado en Astrofísica Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Observatorio del Sur de Francia. La doctora Navarrete tratará el tema de arqueología galáctica, construyendo la formación de la Vía Láctea. Sin más preámbulos, doctora Navarrete, adelante. Agradecemos sinceramente su participación en esta 9ª Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Estoy tratando de compartir pantalla, pero acá la aplicación está un poquito lenta. Voy a seguir intentando, pero quisiera partir agradeciendo por la invitación a participar de esta escuela, lamentablemente de manera remota. Yo estoy acá desde Santiago de Chile en estos momentos y no sé si es que quizás es más fácil compartirlo desde allá, si es que aquí no quiere. Déjenme. Me quedó la aplicación, me sale que está conectando para compartir, pero aún no comparte. A ver si puedo intentar de otra manera. Vamos a ver. No sé si desde allá yo compartí mi charla por correo. No sé si desde allá quizá es más simple porque aquí todavía no quiere la conexión. A ver. No sé si tienen alguna recomendación, si me conviene quizás desconectarme y volver a conectarme, algo así. Déjeme ver. No, tengo acceso de host y está permitido compartir pantalla. Veo aquí algunas recomendaciones. Es simplemente el sistema se quedó ahí cargando. Quizás puedo entrar por Google Chrome, esto por Firefox. No sé Creo si que ya resolvimos el tema del audio, entonces podemos arrancar con la presentación. Ah, no me escuchaban allá. Sí, ya la escuchamos por acá. Sí, les decía que tengo un problema con no me está compartiendo pantalla. Se me quedó el programa diciendo que está conectando, pero no avanza más allá de eso. No sé si quizás es para allá. Ustedes pueden compartir la presentación que les envié o puedo quizás entrar, salir y volver a entrar. No sé qué será más simple. Sí, intentemos empezar a compartir pantalla. Si por ahí lo veo, se ve bien allá, Sí, pero por acá. acá está bien, Sí, doctora. Sí, creo que podríamos continuar. Bueno, y lo pueden ver los que están conectados, lo pueden ver en pantalla completa, sí. Pueden ponerlo en modo completo. Debiera haber una forma en que se vea. ¿Puedo hacer un último intento de compartir? sí, podríamos intentarlo desde su lugar.
Podemos revisar. Siento las complicaciones. Estas son eventos que ocurren al estar de manera remota a veces. Así es, sí. Si le sumamos que tenemos de manera híbrida ahora, que intentemos nuevamente. Sí, estoy intentando. A ver si es que ahora quiere... Sí, se compartió la pantalla que está desde allá, pero no sé si... Tengo un par de videos que no sé si se van a ver en los... en el archivo que tienen ustedes. Voy a hacer el último intento de entrar por Google Chrome. Si no les molesta, quizás es simplemente el navegador. Sí, claro, A ver. hagamos ese intento y veamos qué resulta. Y si no, bueno, seguimos con el que tienen ustedes y adelante nomás, no hay problema. A ver. Ahí voy otra vez. Me voy a desconectar un segundo de aquí y vuelvo. Ok, estamos pendientes entonces. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan de nuevo? Sí, sí, le escuchamos. Vamos a ver si es que... Exacto, podríamos empezar a ver si compartimos pantalla. Sí. A ver. Ahora me parece que sí va a funcionar porque me da más opciones que la primera vez. Así que estoy a punto. A punto de conectarme ya de manera finalmente. A ver, A ver, voy ahora. Compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? sí, se está cargando la presentación, podríamos ponerla en pantalla completa. Sí, estoy en eso. A ver si se ve. ¿Ahora sí? Sí, la vemos y la escuchamos, así que podríamos iniciar. Muchas gracias, doctora. Ya, perfecto. Mil disculpas por el inconveniente de la conexión. Y de nuevo mi agradecimiento por la invitación a esta escuela en Quito de manera remota, desde acá de Santiago. Y en esta charla, una charla ya más científica, voy a hablar de lo que es la formación de la Vía Láctea, que es la galaxia donde vivimos, y por qué los astrónomos nos referimos a esta área de estudio como arqueología galáctica. Para comenzar, a todos se nos hace una idea al escuchar la frase arqueología galáctica. Si nos fuéramos por la definición formal, sabemos que la arqueología es la ciencia que estudia artes, monumentos, objetos de la antigüedad a través de sus restos. O si nos vamos a la idea de fósiles galácticos, es similar a lo que hace la paleontología, que a través de restos, a veces incompletos, se trata de reconstruir el pasado, ya sea de las civilizaciones, de los dinosaurios, de cosas que no alcanzamos a ver en la actualidad. Y en astronomía, cuando hablamos de la arqueología galáctica, es esta rama o subárea de estudio en que estudiamos estrellas y las llamadas galaxias satélites, que les voy a contar un poco más adelante,
que son parte de los restos de la formación de la Vía Láctea, que es el lugar donde vivimos. Más allá de ver algún tipo de resto o fósil en las estrellas, esto es solamente una analogía, no vamos a ver nada como en la figura que se ve en la esquina superior derecha. Lo que vemos son características que tienen las estrellas de nuestra galaxia que nos dan indicios sobre cómo se formó la Vía Láctea. Abajo, en la figura que se ve de manera horizontal, es una densidad de estrellas en el hemisferio norte. Es una figura bien especial porque cada estrella tiene un color según su brillo y da una idea de si todas las estrellas tuvieran el mismo brillo y estuvieran más o menos repartidas en distancia de una manera homogénea, esta figura se vería del mismo color. Esas patitas que se ven como saliendo desde de la zona central no son solo, son artificiales, es simplemente porque el telescopio desde donde se tomó esta imagen no puede cubrir todo el cielo. Entonces estas patitas que ven como más azuladas, en realidad no es una medición, sino que es solamente debido a las limitaciones de la observación. Pero si se fijan en el centro, yo lo marqué con una línea blanca que cruza el centro de la imagen, hay una especie de gradiente de color. Las estrellas tienen un color más rojo porque estaban un poco más cerca, y si se van de izquierda a derecha pasan a verde, amarillo, verde y un poco más azul. Que las estrellas tengan este gradiente de color, que se refiere a un gradiente de distancia, no es casualidad, y este tipo de cosas, este tipo de distribución en el cielo, es lo que buscamos con la arqueología galáctica. Es lo que le llamamos los fósiles o los restos, pero no quiero confusiones, no quiero que piensen que estamos mirando fósiles de dinosaurios, sino que es una analogía para referirnos a cómo encontramos o cómo identificamos las propiedades de la galaxia al momento de su nacimiento. Para comenzar, entonces, ¿por qué la Vía Láctea? La Vía Láctea es la galaxia donde vivimos, es nuestro hogar en el universo, condiciona qué podemos ver, es nuestro punto de observación para todo lo que está afuera. Como comentaban en la charla anterior, si uno se va más afuera de las ciudades, más afuera de la contaminación lumínica, en un lugar ya más aislado y más oscuro, podríamos quizás ver el centro de la Vía Láctea, el disco que se ve acá en la imagen a la derecha, como una franja de estrellas muy, muy llamativa, que en la antigüedad se creía que era la leche de la diosa Hera al rechazar a este hijo no reconocido de Zeus. Hoy en la actualidad sabemos que la Vía Láctea es mucho más que esta franja de estrellas, tiene distintos componentes y no en cualquiera de esos componentes vamos a encontrar restos de su pasado. Así que para comenzar, ¿cómo es que nosotros los astrónomos podemos entender la Vía Láctea? Porque estamos dentro. Es como tratar de, imagínense, están dentro de su casa y miran por una ventana y sin salir de esa casa les pedimos describir cómo es la casa en 3 dimensiones, por todos los costados. Es muy difícil y tenemos una visión un poco limitada por nuestra posición. Entonces aquí voy a hacer una brevísima reseña histórica simplemente para enfatizar el tipo de técnica que podemos usar. Ya por 1785, lo que ven al centro sería el primer mapa de la Vía Láctea, que fue usando estrellas, contando estrellas y pasándolas a un mapa en 2D, como en una hoja de papel. Todas las estrellas que uno ve en la línea de visión, o sea, a distintos ángulos, por ejemplo, de norte a sur, de este a oeste, y más o menos esta es la proyección que se hizo William Herschel. Consideró que el Sol estaba más o menos, o sea, su posición desde donde estaba mirando el cielo estaba más o menos en el centro. Habían zonas que se extendían, podía haber estrellas, muchas más estrellas que en otras, y era relativamente contenido, un mapa no muy extenso. Esta persona es muy famosa porque unos años antes había descubierto el planeta Urano, que era una total novedad por primera vez, y esta fue nuestra primera aproximación a cómo es la Vía Láctea. Parece ser un campo de estrellas homogéneo y que estamos más o menos en el centro. Lamentablemente, lo que William Herschel no sabía en ese momento es que nuestra Vía Láctea no solo contiene estrellas, también contiene polvo, y el polvo oscurece la luz de ciertas estrellas, por lo tanto, en ciertas zonas de la galaxia, por lo tanto, los límites de lo que él veía son límites que también se deben al polvo de la Vía Láctea.
Por lo tanto, era un mapa muy limitado a lo que se conocía en esa época. Y en una suerte de homenaje, hace unos años se declaró el telescopio espacial Herschel, que era precisamente para estudiar polvo en el universo, que es el logo que se ve abajo a la derecha. Mucho más tarde, casi más de 100 años más tarde, Harlow Shapley hizo un mapa de la Vía Láctea un poco mejor, además porque pudo medir cosas. Para esa época usó los llamados cúmulos globulares, que son cúmulos de estrellas que viven muy juntas. De hecho, hay una exposición el jueves que va a ser precisamente sobre cúmulos globulares. La utilidad de usar cúmulos globulares es que brillan más que solo una estrella, porque son cientos de miles de estrellas juntas. Y para esa época se podía medir distancia a cúmulos globulares, qué tan lejos o cerca están de nosotros. Así que esta vez, y ya con mayor tecnología, el mapa de la Vía Láctea es algo como lo que ven abajo. Muy abajo en negro está el mapa original de Herschel y los puntos blancos son los distintos cúmulos globulares. Podemos ver que el Sol ya no está en el centro de esta distribución y con la medición de distancia se estimó que el Sol estaba a 16 kiloparsecs del centro de la galaxia. Kiloparsec es una medida que usamos los astrónomos para distancia y es algo así como 3 por 10 a la 16 kilómetros, que es un número inimaginable. Para esa época, el diámetro de la Vía Láctea, que tan grande es nuestra galaxia, fue de 100 kiloparsec, ahí está en kilómetros ese valor, pero lamentablemente este mapa también tenía algunas deficiencias, de nuevamente por el polvo. El polvo no solo funciona como una cortina que no nos deja ver más allá porque oscurece la luz de las estrellas, también el polvo puede hacer que una estrella que tiene un cierto brillo se vea menos brillante, la vemos, pero menos brillante, y en esa época se pensaba que esa diferencia en brillo era porque estaba mucho más lejos. Y en realidad hay que tener en cuenta el polvo para tener una idea de las dimensiones reales, porque una estrella menos brillante no necesariamente está más lejos, depende también de su brillo intrínseco y del polvo. Así que las dimensiones de la Vía Láctea en realidad estaban un poco sobreestimadas. Hoy en día con la tecnología, los distintos telescopios, radiotelescopios, telescopios espaciales, sabemos que la Vía Láctea cambia mucho su forma dependiendo del tipo de luz que analicemos. Esta imagen les presenta distintas visiones, distintas imágenes de nuestra Vía Láctea. Algunas son de telescopios espaciales, otras son de telescopios que están en Tierra y se hace una especie de reproducción acá del centro de la Vía Láctea. Y dependiendo de lo que veamos, se ve un poco diferente, se ve más brillo en el centro. Cuando se van a la tercera columna, perdón, tercera fila, desde abajo hacia arriba, donde dice optical, se ve mucho más oscurecido por el polvo. En cambio, en la de arriba, que dice near infrared, que es infrarrojo cercano, ese tipo de luz atraviesa más el polvo y se ve más brillo, se ve más estrellas. Entonces, a medida que han pasado los años, tenemos una visión más completa de la Vía Láctea. No es solo estrellas, también hay polvo, hay emisión de radio, hay gas en hidrógeno, y toda esta información nos ha llevado a tener una idea de la estructura de nuestra galaxia. Así que para que todos sepamos dónde vivimos, esta imagen es una imagen artística de cómo se vería la Vía Láctea si la viéramos desde fuera. Podemos ver que en el centro está esta parte amarilla, mucho más concentrada, es el llamado bulbo galáctico. Es una zona que tiene una alta densidad de estrellas y también contiene el agujero negro central, el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y en la mayoría de las galaxias también hay uno. Saliendo del bulbo vemos esta estructura espiral, que son los brazos espirales, son zonas de estrellas relativamente más jóvenes que en el bulbo, por eso ese color más azulado. Y el Sol está en uno de los brazos. No estamos en el centro y la galaxia es mucho más grande de lo que podemos quizás ver a ojo descubierto o con un telescopio desde nuestra casa. Si pudiéramos pensar en lo que es la astronomía galáctica, definimos distintas estructuras para la Vía Láctea. Acá ya está también una representación artística. Si la viéramos de canto, no desde arriba, vemos el bulbo nuevamente, que es esta zona muy, muy densa. Y saliendo del bulbo, donde se ubican los brazos espirales, está el disco delgado. Pueden pensar que estas estrellas se mueven
en un plano, así como lo que eran antes los discos compactos en que escuchábamos música. No se mueven mucho ni para arriba ni para abajo, sino que siempre en torno a este disco. Algunas de esas estrellas se van un poco hacia arriba, hacia abajo, y es lo que llamamos disco grueso. Es mucho menos denso. Y mucho más afuera de esto está lo que llamamos el halo estelar, que acá en el dibujo de la derecha es prácticamente negro, vacío, porque la densidad de estrellas es mucho menor. En la figura de la izquierda ven algunas mediciones de lo que es el radio del halo, 6 por 10 a la 10 elevado a la 18 kilómetros, el grosor del disco y nuestro disco en particular, en sus partes más externas, está un poco torcido, que es lo que se llama el GARP, que sale ahí. Abajo también pueden ver el ancho o el diámetro de lo que es el disco, que es un 6 por 10 a la 17 kilómetros. De nuevo, son valores muy gigantescos y muy difíciles de imaginar. Así que les dejo más que nada con el orden de magnitud. Vemos que el grosor del disco es del orden de 10 a la 16 kilómetros, pero su extensión es 10 veces más grande y el halo tiene un radio 10 veces más grande aún. O sea, a medida que nos vamos alejando, la Vía Láctea es mucho más extensa, pero tiene muchas menos estrellitas. Y ahora tenemos que considerar que la Vía Láctea no es como una entidad que tiene un límite y está autocontenida y no hay nada que la pueda afectar desde lejos. Ya desde el principio del siglo pasado, los astrónomos empezaron a descubrir que muchas galaxias más allá de la nuestra no estaban aisladas, sino que estaban en interacción con alguna otra. Acá hay unos dibujos de allá por los años 40, si mal no recuerdo, de un astrónomo que estuvo mirando distintas de estas galaxias que no son la nuestra, y hizo un dibujo de cómo él las veía. Veía estructuras en que hay una galaxia, por ejemplo, si se van a la figura del centro, hay dos galaxias, una a la derecha y a la izquierda, y parece que los dos brazos espirales se unen abajo. Hay otras que no es tan obvia esa unión, por ejemplo, abajo vemos algunas en que la galaxia, se ve una galaxia como la nuestra, con brazos espirales y unos puntitos solamente a los costados. ¿Por qué pasa eso? ¿La Vía Láctea es parecida o no? Eso también es importante para entender la estructura de nuestra galaxia. Y les quiero mostrar que esto es muy habitual fuera de nuestra galaxia. Por ejemplo, este es uno de estos dibujos que les mostraba recién, la galaxia Remolino, que también tiene el nombre de M51, y cuando la vemos hoy en día con una imagen de telescopio ya más moderno, podemos ver que el dibujo estaba bastante cerca. Esta es una galaxia como la nuestra, una galaxia espiral. Ven que tiene una parte central que sería el bulbo, tiene brazos espirales, pero a la derecha hay una suerte de brillo amarillo, que sería una mini galaxia, una galaxia que muy probablemente está siendo atraída por la gravedad de la galaxia grande, y podemos ver que pareciera que se está destruyendo. Otro ejemplo diferente, una morfología diferente, es la que está acá. Es la galaxia Astilla, o el nombre que los astrónomos le tenemos de catálogo es la NGC 5907. Se le llama Astilla por la forma que tiene, la estamos viendo de canto y se ve muy delgadita, y tiene como una especie de camino blanquecino, algo que la rodea. ¿Qué es este tipo de estructura? ¿La Vía Láctea tiene algo así? Esto es parte de las preguntas que queremos responder en lo que llamamos arqueología galáctica. ¿Cómo una galaxia llega a tener esta forma y cómo nuestra galaxia llega a tener la forma que tiene hoy en día? Acá hay otro ejemplo, esta es una galaxia, le dice la galaxia paraguas. Pueden ver que hacia la derecha hay una suerte de filamento muy delgado y un arco. Es una estructura bien particular, y como astrónomos no solo, y astrofísicos, no solo queremos ver estas imágenes, sino que entenderlas de manera científica, entender cómo una galaxia puede llegar a tener algo de este estilo. Y ya por último, la llamada galaxia ballena. Si se fijan, es una especie de, la estamos viendo de lado, la parte azulada es lo que es el disco, no está muy derecho, está un poco curvado, y arriba tiene una cosita, un pequeño grupo de estrellas en azul. Entonces, en este punto de la charla les quiero contar qué son las galaxias satélites. Y acá le llamo no estamos solos en este sentido, porque
Las galaxias grandes, como la Vía Láctea, galaxias regulares, suelen estar acompañadas de pequeñas galaxias que son las llamadas galaxias satélites. Y tienen mucha menos masa, mucha menos cantidad de estrellas y su vida está condicionada a orbitar o girar alrededor de la galaxia regular central. Por una cosa de gravedad, estas mini galaxias viven supeditadas a la galaxia regular central. Y aquí vamos a ver si el video me ayuda, porque lo que les quiero mostrar con este video es cómo los astrónomos, sobre todo los que hacen astrofísica numérica y de simulación en computador, pueden explicar este tipo de formación de galaxias y galaxias satélite. Mientras carga, espero que cargue y lo podamos ver en su totalidad, les voy a contar un poco qué es lo que deberíamos ver. Nosotros esperamos que luego del Big Bang, luego del comienzo del universo, la galaxia, no solo la Vía Láctea, el universo en general, tiene lo que llamamos materia oscura. Esta materia oscura no sabemos qué es, sabemos que no emite la luz o no la refleja, pero supongamos que es algo que tiene peso y por lo tanto si tiene peso, siente los efectos de la gravedad. A medida que nosotros le llamamos halos de materia oscura, podemos pensar en una esfera, aunque no necesariamente tiene esa forma. El universo tiene distintas de estas esferas de materia oscura que por gravedad se empiezan a unir, se empiezan a generar grupos donde hay mayor masa y se empiezan a formar grandes grupos de materia oscura como una especie de islas. Estas islas son las que después van a formar las llamadas galaxias. Voy a ver si es que puedo cargar el video en otra pestaña y se los muestro si es que este no quiere funcionar como corresponde. Y esto más que nada es una simulación que es mucho más interesante que verme a mí hablando de esto. Veamos si acá voy a parar un segundito de compartir esta pestaña para mostrarles la otra. A ver, vamos a ver si puedo mostrarles aquí, share. ¿Me avisan si lo pueden ver? A ver si... Pues es una pantalla negra hasta este punto. Sí, creo que sí lo ven. Ahí va. Entonces, esto es una simulación en computador. Como saben, nosotros nunca vamos a poder ver el pasado de la Vía Láctea. Y acá están simulando esta materia oscura. Cada puntito azul es uno de estos grupos de materia oscura. Y por gravedad, los más grandes empiezan a atrapar o atraer a los más pequeños. Y hay unos más grandes, otros más chicos. Y esto está pensado, este video, como del pasado, desde el inicio del universo hasta la fecha actual. Vemos que se empiezan a juntar en el centro, que hay unos más grandes, más chicos, que hay rotación, se forman algunas estructuras alargadas. Vemos de repente unos puntos blancos en el centro, que podríamos pensar una especie de bulbo de estas protogalaxias. Y a medida que pasa el tiempo, se va formando algo que es muy similar a la Vía Láctea, un grupo de materia oscura que a la vez tiene estrellas. Las estrellas se forman en una etapa un poco posterior, cuando el gas que viene en estas galaxias se enfría. Pero a fecha actual vemos que estas galaxias pequeñitas ya casi no hay muchas alrededor, muchas se destruyeron, se van formando brazos espirales y vamos a terminar con una imagen muy similar a lo que es la Vía Láctea, ya que esta simulación por computador intentaba reproducir lo que es la Vía Láctea. Y uno podría pensar, ok, problema resuelto, ya sabemos cómo se forma la Vía Láctea, juntamos un par de galaxias satélites, hacemos que evolucionen por gravedad y logramos que al final el video, esta simulación, termine siendo una galaxia que tiene un núcleo central, bulbo, tiene brazos espirales y está más o menos tranquila. El problema o el desafío de una simulación de este tipo, voy a volver a la charla principal, es que no sabemos que este sea la única manera de
de reproducir la Vía Láctea. No es este quizás el único camino, sino que es uno de los caminos. Acá les estoy mostrando la dificultad que les contaba. Al centro está lo que es la Vía Láctea, lo que vemos en estrellas, y abajo está la escala. Estos son ese trocito de segmento son 80 kiloparsec, pero mucho más afuera de la Vía Láctea está lleno o está predominantemente rodeado de materia oscura. Acá la materia oscura está pintada de naranja para hacerla mucho más prominente, y obviamente es una representación, no es que sepamos que vive así ni que se distribuye así, es una idea. Entonces, para poder encontrar qué tipo de camino, cuántas galaxias satélites se necesitan, qué le pasó a la Vía Láctea en concreto, porque hay muchos caminos para llegar al mismo resultado, necesitamos observaciones, necesitamos encontrar elementos clave. Si pensamos en la recuperación de fósiles de dinosaurio, quizás necesitamos la columna, necesitamos la cabeza, necesitamos elementos que sean concretos, que sean observaciones reales, para poder empezar a que este tipo de simulaciones, este tipo de reproducciones vayan por el camino más realista posible. Y entonces, esto más o menos ya estaba en el video, pero para hacerlo más explícito, nuestra galaxia y la mayoría de las galaxias en el universo creemos que se formaron a través de lo que llamamos canibalismo galáctico. Es decir, tenemos galaxias de distintas masas, de distintos tamaños al comienzo del universo, y las más masivas, las más grandes, van atrayendo a las más pequeñas, y poco a poco, en un proceso que no es una colisión directa, sino que poco a poco van asimilando, van incorporando las estrellas de la galaxia pequeña en la grande se hace cada vez más grande y termina con una estructura como la que vemos hoy. El problema de esto es que para saber exactamente cómo se forma la Vía Láctea, necesitamos saber cuántas galaxias satélites tuvo, cómo eran sus masas, qué tipo de elementos químicos tenían sus estrellas, cuántas supernovas existieron en estas galaxias. Hay mucha información que quisiéramos poder reconstruir y que de a poco se ha ido haciendo en lo que llamamos arqueología galáctica. Entonces, ¿qué son los fósiles en la Vía Láctea? ¿Cuál es la forma que tenemos de encontrar información relevante sobre el pasado de la Vía Láctea? No es como este astrónomo que ojalá pudiera meter la mano por el telescopio y encontrar lo que necesita. Tampoco es un fósil literal, sino que son restos de la formación de la Vía Láctea en las estrellas que vemos hoy. De hecho, en el cielo que vemos cada uno durante la noche, algunas de las estrellas que estamos viendo son estrellas que vienen de un pasado muy antiguo de la Vía Láctea y que tienen un origen quizás en galaxias que ya no existen. ¿Y dónde las buscamos? Yo en mi investigación me centro en el halo. En el halo de materia oscura es la zona que tiene menos estrellas, pero como tiene menos estrellas, está un poquito más limpio. Es un poco más fácil identificar estrellas que tengan características especiales, porque no hay demasiada densidad de estrellas. Entonces, gran parte de lo que voy a hablar ahora son estrellas que están en las zonas más alejadas y no las vamos a ver, no se van a ver así como sumamente notorias en el cielo. De hecho, yo no podría identificarlas en el cielo simplemente con verlas, sino que hay que analizarlas de manera más cuantificable. Entonces, los primeros fósiles de la Vía Láctea son las galaxias satélites. O sea, ¿cómo podemos identificar el pasado de la Vía Láctea? ¿Cuántas galaxias satélites sobreviven? Hay muchas galaxias satélites que fueron destruidas para que la Vía Láctea tenga su tamaño actual, pero hay algunas que no, ya sea porque su masa es relativamente grande y lograron mantener una distancia a la Vía Láctea, entonces se mueven alrededor de ella, pero no se destruyeron, o puede ser que llegaron hace muy poco, que no estaban cerca de la Vía Láctea en el pasado y están recién apareciendo. Esta imagen muestra las que se llaman las galaxias satélite clásicas. Algunas quizás les suenan conocidas, está la galaxia de Carina, de Sagitario, y ahí está en su sigla en inglés la galaxia de Magallanes, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes, que son galaxias que se pueden ver a ojo descubierto en una zona oscura. Y vemos que no eran menos de 15 galaxias satélites. Ya ese número
y esa distribución, que estén todas un poco hacia el sur galáctico, da ciertas restricciones a los modelos. Pero esta imagen está un poco desactualizada, es de por allá de los años 2000. Con el paso de los años y con mayor tecnología, mayor capacidad de los telescopios, se han ido encontrando un montón más. Acá hay varias más recientes en azul, algunas más distantes, otras no tanto, mucho más al centro. Y el conteo de galaxias satélites, a ver cuántas sobrevivieron, qué masas tienen, dónde están, nos da restricciones sobre cómo era esta población en el pasado. Si yo veo, por ejemplo, 100 galaxias satélite que no se destruyeron, tenemos distintas teorías físicas para pensar que antes habían 500, 1000, y dependiendo de sus masas, puede ser que la Vía Láctea haya necesitado 1000 galaxias satélite con muy poca masa, o quizás solamente una veintena con mucha masa. Todo este tipo de análisis requiere observaciones con los telescopios actuales y modelos para tratar de entender cómo se llegó a la imagen actual. Para darles una idea, acá en esta imagen hay algunas de las galaxias satélites de la Vía Láctea más destacadas. Podemos ver la Gran Nube de Magallanes, la Pequeña Nube de Magallanes y Fornax, que son relativamente fáciles de identificar. Si se fijan, no son galaxias como la Vía Láctea con espirales y centro, tienen otro tipo morfológico y son mucho menos brillantes. En la columna de abajo, sin embargo, vemos otras galaxias satélites que son mucho más difíciles de identificar. De hecho, la de abajo a la derecha prácticamente no se ve nada. Y esto ha sido un desafío tanto tecnológico como de análisis para poder encontrar galaxias satélites con muy poco brillo, porque la distribución, saber si son todas muy brillantes con mucha masa o todas muy pequeñitas con poca masa, también es importante para entender cómo se formó la Vía Láctea. Hace unos años, por allá por el 2016, hubo un gran descubrimiento de al menos 9 o 10 galaxias satélite nuevas. Si recuerdan, el comienzo de los 2000 eran unas 9 o 10, y la mayoría se hizo desde Chile. En Chile tenemos grandes condiciones para observación astronómica y grandes instalaciones astronómicas que se dedican a hacer mapas del cielo. Recuerdan el mapa de Herschel al comienzo, pero a gran escala, con cámaras que pueden obtener grandes zonas del cielo, cámaras digitales especializadas. Y por el 2015 hubo un gran descubrimiento de al menos 10 galaxias satélite nuevas, muy poco brillantes. Acá hay 3 ejemplos de estos nombres un poco extraños que tienen el nombre según la constelación en la que se ubican. Y esto fue un gran descubrimiento porque la mayoría de ellas estaban alrededor de las nubes de Magallanes, que están allá abajo, la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña. ¿Por qué? Bueno, puede ser que estas dos galaxias, la nube grande y la nube pequeña, sean a su vez las anfitrionas o las galaxias que contienen pequeñas galaxias satélites alrededor de ellas mismas. Las nubes de Magallanes son galaxias satélites de la Vía Láctea, pero ellas en su pasado pueden haber tenido sus propias galaxias satélites, que ahora están dentro de la Vía Láctea. O sea, nuestra galaxia contiene galaxias satélites y también subgalaxias satélite dentro de ella. Ahora, para llegar a confirmar que una galaxia es una galaxia satélite, no es simplemente mirarla, no es tomar una imagen en el cielo y verla, porque algunas son muy débiles o muy poco brillantes. Y yo, por ejemplo, yo no trabajo directamente con galaxias satélite, y viendo estas imágenes para mí sería imposible identificar a ojo, pero de hecho los descubrimientos, estos que les comento, no se hacen así a ojo, sino que hay una técnica, se las voy a explicar muy, muy simple para que podamos seguir. Primero necesitamos observar grandes zonas del cielo, porque estas galaxias satélites son muy poco brillantes, están muy distantes y a ojo no las vamos a ver. Entonces, los grandes jugadores en esta búsqueda han sido el telescopio SDSS en Estados Unidos, que el espejo del telescopio tiene un diámetro de 2,5 metros, y el telescopio blanco en Cerro Tololo, en Chile, que es más reciente, fue el que descubrió estas galaxias satélite hace pocos años atrás, y su telescopio ya es más grande, tiene un diámetro de 4 metros.
¿Cómo se encontraron estas galaxias satélite? Muchas fue gracias a encontrar una sobredensidad de estrellas en el cielo. Como vemos en esta imagen en gris, acá cada puntito negro es una estrella y se encontró que en alguna zona del cielo hay muchas estrellas juntas. Se ve ese punto negro en el centro más marcado porque hay muchas. Ese es el caso fácil, el que no ocurre tan seguido, pero para confirmarlo necesitamos saber las propiedades de las estrellas que lo componen. Por ejemplo, aquí vemos un campo de estrellas, a la izquierda vemos esta imagen negro, el fondo, y las estrellas en blanco, amarillo. Dependiendo del brillo de las estrellas, dependiendo de su color, la imagen no se nota tanto, pero tienen un color algo diferente. Para estimar el color se usan distintos filtros en el telescopio, como los que se ven arriba, así como con los colores del arco iris. Analizamos todas las estrellas de este campo y las ponemos en un diagrama que usamos los astrónomos, que es el diagrama color y magnitud, que es su brillo. Aquí es bastante contraintuitivo, pero en el eje Y, en el eje que es vertical, las estrellas más brillantes tienen un número menor y las menos brillantes un número mayor. Y en el eje que es horizontal, el color más hacia la izquierda es una estrella más azul y más hacia la derecha es una estrella roja. En este gráfico que ven a la derecha, cada punto es una estrella. O sea, cada estrella que vemos en el campo a la izquierda, le mido su color y su brillo y la pongo en la figura que está a la derecha. En este caso, hay una combinación. Hay estrellas que son de la Vía Láctea, que no son parte de esta galaxia enana, o esta galaxia satélite, y hay otras que sí. Según la teoría de evolución estelar, lo que nosotros hemos estudiado de cómo se forman las estrellas y cómo evolucionan, en una galaxia esperamos que hayan estrellas enanas, gigantes, estrellas que están quemando helio, estrellas que están quemando hidrógeno, y eso es lo que muestra esta línea roja que ven en la figura de la derecha. Si solo hubiera una galaxia satélite en esta imagen, los puntitos negros estarían relativamente solo encima de la línea roja. Seguirían exactamente esa forma. Como hay estrellas que son y que no son, hay un poco de mezcla, pero aún así pueden ver que varias de las estrellas de este campo siguen esta referencia de lo que es la evolución estelar. Yo se lo estoy explicando de manera muy cualitativa, pero esto se cuantifica, esto se estudia, se hace una estadística y un análisis del contenido estelar de estas posibles galaxias satélites. Y esto no solo nos dice que es o no una galaxia satélite, nos puede decir cuál es el contenido en metales de sus estrellas, cuál es la edad de esta galaxia satélite. Y este es un trabajo bien laborioso y que requiere mucho tiempo de telescopio para poder analizar. Acá tenemos otro ejemplo, otra galaxia que es muy pequeñita. De hecho, aquí marcaron en verde la secuencia por donde deberían ir sus estrellas, si es que esto fuera una galaxia, y efectivamente no debe tener más de 50 estrellas que siguen el caminito verde. Al lado hay un ejemplo de cómo se vería si solo fuera estrellas que no forman una galaxia, estrellas de la Vía Láctea en el halo que están solas. Es un campo muy difícil y es un campo que esperamos que la astronomía moderna siga dándonos más información, porque según los modelos cosmológicos de cómo se forma una galaxia, se cree que nos faltan por descubrir cientos de galaxias satélites. Puede que el modelo y la teoría esté totalmente fuera del rango real en cuanto al número de galaxias satélite, o puede que simplemente nuestra tecnología no es capaz de detectar este tipo de galaxia tan pequeña y con tan poca cantidad de estrellas y tan poco brillo. No voy a entrar más en detalles porque no es mi área de expertise, pero quería dejarles ese primer tópico como galaxias satélite que sobreviven, como un indicador de cuántas hubo en el pasado y qué tipo de población de galaxias se necesita para una estrella para una galaxia como la Vía Láctea. Este segundo fósil es mi favorito porque es mi tema de investigación y son las corrientes estelares. Cuando una galaxia la desarmamos, como se ve en esta animación de la derecha, va a ser de a poco, no va a ser una colisión directa y una galaxia desapareció y fue totalmente destruida, sino que por la gravedad de la galaxia central, la galaxia que es destruida, que acá está en amarillo y blanco, empieza a perder estrellas por sus bordes y hace lo que llamamos este caminito de estrellas o corriente estelar. Muchas de las galaxias de la Vía Láctea
que fueron las galaxias satélites de la Vía Láctea que fueron destruidas, aún las podemos ver a través de la corriente estelar. Y podemos estudiar las estrellas que están en la corriente estelar para tratar de derivar, igual que las galaxias satélites, metalicidad, contenido en metales, masa, cantidad de estrellas, edad, etc. Y la Vía Láctea tiene muchas corrientes estelares. A la fecha hay más de 100. Esta figura que está a la derecha es un ejemplo de cómo se verían las corrientes estelares si uno pudiera pintarlas de color, sacar todas las otras estrellas de la Vía Láctea y solo marcar estas estrellas. Se ve como un reto bastante difícil de poder separarlas, porque en el cielo yo no las voy a ver con colores, van a estar mezcladas con un fondo de estrellas que sí nacieron en la Vía Láctea o que son de galaxias satélite que pasaron hace mucho tiempo y ya no se ven como corriente estelar. ¿Cuántas son? ¿Qué propiedades tienen? De nuevo, es sumamente importante para entender cómo la Vía Láctea llega a tener su forma actual. En la figura de la derecha, perdón, de la izquierda, hay una representación un poquito más realista de lo que sería la Vía Láctea. ¿Se acuerdan que les mostré al comienzo imágenes como artísticas desde fuera, de canto? Esta es un poco más realista porque incluye las corrientes estelares. En particular, contiene la corriente estelar más importante de la Vía Láctea, que es la que ven que hace el arco más grande. Es una corriente estelar que se ha encontrado que da más de una vuelta a la Vía Láctea. Está en todas las direcciones del cielo que uno mire. Lamentablemente a ojo descubierto no la van a ver, así como se ve en la figura, pero son estrellas que están a una cierta distancia, se mueven juntas, se mueven en la dirección que sigue ese mismo arco, y más interesante aún, la galaxia de la que provienen todavía está ahí, no ha terminado de desarmarse, y es ese punto blanco que se ve arriba, que es la galaxia de Sagitario. Entonces, para volver a la imagen inicial, nuevamente les contaba que esto es para mí un fósil de la Vía Láctea, un resto de lo que pasó hace millones de años atrás. Esta imagen que les contaba que estas patitas de afuera simplemente es un producto de que la observación, esta fue con SDSS, el telescopio que está en Estados Unidos con un diámetro de 2,5 metros. Estas patitas es simplemente porque no lograron observar todo el cielo, entonces todo lo que está en negro son zonas que no se observan desde el hemisferio norte. Y de nuevo al centro están las estrellas con un color según su brillo. Este es un tipo de estrella, no son todas las estrellas del cielo, son estrellas que les llamamos candelas estelares, estrellas que sabemos su brillo está directamente relacionado con su distancia. Y acá cada estrella, según su brillo, se le puso un color. Entonces hay estrellas que están más cerca, más lejos, y estrellas que van siguiendo este arco. De hecho, no sé qué tan buena sea la imagen allá en vivo, pero hay más de un arco. Hay un arco que cruza de izquierda a derecha, hay un arco que cruza de arriba hacia abajo, no sé si el cursor de mi computador se ve, pero está un poco al centro y es mucho más fino. También a la izquierda, abajo, hay una cosita muy fina que parece que no fuera real, blanca. Nuestro cielo está lleno de corrientes estelares, solo que algunas son mucho más difíciles de detectar. Y la central, esta corriente estelar que les mostré al comienzo de la charla, es la corriente estelar de Sagitario. A la izquierda ven una imagen de lo que es la galaxia satélite, también le llamamos galaxia enana, de Sagitario. Nuevamente tiene una forma muy distinta a nuestra Vía Láctea. Es lo que llamamos una enana esferoidal. Y esta galaxia es el ideal de un astrónomo que hace arqueología galáctica, porque tenemos la corriente estelar, podemos ver cómo las estrellas son, eh, son sacadas de la galaxia central. Tenemos la galaxia central, podemos comparar las propiedades de la galaxia que vemos y de las estrellas que van saliendo, las velocidades que tienen las estrellas que salieron, que están en la corriente estelar, comparadas con las galaxias. Es como una foto de un evento que está ocurriendo en este mismo instante. Si pudiéramos juntar todo lo que sabemos de la galaxia de Sagitario, esta sería una representación más real. Hoy en día la galaxia de Sagitario se ha descubierto que es mucho más compleja de lo que pensábamos. Acá está de nuevo en el centro en amarillo el bulbo y a la derecha como un punto amarillo el Sol, el disco de la galaxia, y a un costado del disco en rojo está pasando la galaxia Sagitario.
Y hoy en día se han encontrado que tiene 4 corrientes estelares, 2 por arriba y 2 por abajo. ¿Por qué 4 y no 2? Aún no lo sabemos. Hay distintas teorías sobre que la galaxia de Sagitario puede haber tenido una rotación, sus estrellas pueden haber estado moviéndose muy rápido y eso hace que algunas estrellas salen con una velocidad y forman una corriente estelar y otras tienen otra velocidad y hacen otra. También es una pregunta abierta y es una pregunta de la que se trabaja activamente, así como en otras corrientes estelares menos prominentes como esta. Y finalmente, para no extenderme en exceso, esto es como la novedad, el gran descubrimiento de los últimos años, lo que llamamos fósiles invisibles. ¿A qué me refiero con esto? Arriba hay una imagen de estas estelas que se hacen a veces en el cielo cuando pasan aviones. Cuando pasan es muy fácil distinguirlas en el cielo, pero cuando ha pasado suficiente tiempo se empiezan como a perder o a difuminar. Abajo vemos lo mismo para una corriente estelar que está simulada en computador. Entonces en la figura de abajo a la izquierda vemos una galaxia, o sea, cada puntito es una estrella de una galaxia que se está desarmando y esto empezó hace 1500 millones de años atrás. Y luego, en la figura abajo a la derecha, son las mismas estrellas, la misma figura, pero han pasado 8000 millones de años. Y claramente ya no se ve para nada una corriente estelar, no se ve que las estrellas sigan un cierto camino en el cielo. Estos son los llamados fósiles invisibles. ¿Cuántos de los eventos de formación de la Vía Láctea ocurrieron hace tantos miles de millones de años atrás que hoy en día no se ven como corriente estelar? No hay galaxia satélite, pero las estrellas que están ahí todavía tienen algunas cosas en común que las diferencian. Y aquí les voy a hablar del descubrimiento más reciente que fue del 2018-2019, que ha sido un gran cambio de paradigma y tiene que ver con el telescopio espacial Gaia, que está allá arriba en la imagen. Es un telescopio espacial que está midiendo el movimiento de las estrellas en la Vía Láctea. Hasta ahora todos los mapas de Vía Láctea que les conté eran en base a posición en el cielo o distancia de nosotros. En cambio, este telescopio espacial mide cómo se mueven las estrellas en el cielo. Por ejemplo, en el disco de la galaxia, donde están los brazos espirales, las estrellas rotan alrededor del disco. Entonces van haciendo una trayectoria circular. Gaia, el telescopio espacial, está mirando todas las estrellas de la Vía Láctea, no solo el disco. Y en ese análisis, estos datos se hacen públicos para la comunidad astronómica cada ciertos años. Ya en el primer grupo de datos que se nos hizo público, se hizo evidente que hay un grupo de estrellas muy especial, que está abajo, en la figura de la derecha, está con flechas amarillas. Son estrellas que están de alguna manera cruzando el disco galáctico, pero en vez de rotar, se mueven de manera perpendicular. Se ve casi como algo que cruza la Vía Láctea o que la atraviesa. Este tipo de estrellas, se encontró una población de estrellas que tienen este movimiento distinto al disco. Cuando se analizaron sus elementos químicos, tiene diferentes elementos como carbono, oxígeno, su proporción de elementos químicos es muy diferente a los de la Vía Láctea, tienen edades diferentes, todo lo que tiene, todas sus propiedades físicas son diferentes. Y no se ven como una corriente estelar, pero se mueven juntas. Esto llevó a varios equipos internacionales a concluir que esto es el fósil, el resto de una galaxia satélite que fue destruida por la Vía Láctea hace más de 10.000 millones de años. Se le llamó Gaia Enceladus, porque nuevamente haciendo una analogía con la mitología griega, Enceladus era un dios que estaba, si mal no recuerdo, o un titán que estaba bajo tierra, estaba enterrado, y que se cree que era el que producía los temblores o los terremotos en la Tierra. En este caso se cree que Gaia Enceladus, cuando vino con la Vía Láctea, fue algo así como un choque, un evento bien violento porque la Vía Láctea era más pequeña, era más joven, y eso hizo que el disco de la Vía Láctea, sus estrellas, ya no siguieran moviéndose tan parejo en el disco delgado, sino que algunas estrellas se empezaran a mover hacia arriba y hacia abajo. Y se cree hoy en día que este tipo de evento, un evento muy masivo, dos galaxias de masas muy similares que se unen muy al comienzo del universo,
puede producir que tengamos este disco grueso, que tengamos estrellas que se arrancan del disco delgado, que se mueven más arriba y más abajo. Y esto era algo que no se esperaba para nada y fue un descubrimiento del satélite Gaia. Acá tengo otro video que vamos a ver si yo creo que sí anda, que es una simulación de cómo fue el impacto de Gaia Enceladus a la Vía Láctea. Vamos a ver si quiere correr o no. Porque lo veo que me carga, pero no veo que el play quiera avanzar. Si no, nuevamente hago rapidito, me cambio de pestaña y se los muestro. Déjenme pasar para acá. Y les muestro inmediatamente este video. Son solo 30 segundos, pero es para poder mostrarlo de manera más gráfica. Aquí voy, pantalla, inicio. Y aquí está. Esto es, de fondo hay una imagen artística de la Vía Láctea. En celeste hay estrellas que son parte de esta simulación numérica. Y en rojo abajo es lo que sería una galaxia como Gaia Enceladus. Pasó muy por el centro, removió un poco, hizo un terremoto en las estrellas centrales y terminó fusionándose. Sus estrellas siguen ahí en rojo, ya no se ven como una corriente estelar, pero están por todos lados en el cielo. Y removió un poco la estructura de nuestra galaxia de manera tal que lo podemos ver hoy de esta forma. Se voy a volver a la charla principal, estoy terminando ya con la exposición y vamos a hacer una pequeña recapitulación. Aquí está. Si podemos hacer entonces una breve biografía de cómo se forma una galaxia como la Vía Láctea. Pensamos que el Big Bang ocurrió hace 13.800 millones de años atrás y muy poco después, en términos astronómicos, surgió lo que llamaríamos la Vía Láctea, aunque en realidad es una galaxia muy pequeña, no exactamente como la que la vemos hoy. Y a lo largo de los años, de miles de millones de años, la Vía Láctea ha recibido un montón de estrellas de galaxias satélites. Tuvo este gran evento en el pasado, Gaia Enceladus, que está abajo hace 10.000 millones de años. Recién hace 4.600 millones de años atrás, muy reciente en la Vía Láctea, se formó el sistema solar. Creemos que hace 1.750 millones de años atrás fue la última vuelta de Sagitario alrededor de la Vía Láctea. Estudios más recientes creen que Sagitario, la galaxia que todavía está entera con su corriente estelar, en una de sus vueltas, justamente como hace 4.600 millones de años atrás, le pegó un poco al disco y hizo que las estrellas del gas en el disco formara más estrellas. Hubo un evento en que la formación de estrellas en la Vía Láctea subió y casualmente se formó nuestro Sol, así que muy probablemente el hecho de que estemos hoy aquí tenga que ver con las vueltas que ha dado Sagitario. Y han habido cientos de eventos. Cada cierto tiempo hay nuevos descubrimientos de más corrientes estelares, galaxias satélites, y esto es un trabajo en progreso. No les puedo dar hoy en día así como una verdad absoluta cómo se formó la Vía Láctea, pero cada vez tenemos más información para creer que fueron cientos de galaxias satélites, un par de eventos muy masivos y hoy en día muchos menos que en un pasado. Fue muy activo en un comienzo y ahora más tranquilo, para poder formar una galaxia que tenga disco delgado grueso y un halo estelar lleno de corrientes estelares. Y ya para finalizar, queda mucho por hacer. De hecho, en esta imagen es una reproducción de la Vía Láctea y cada puntito es una galaxia satélite. Las rojas son las galaxias satélites que se creen que están asociadas con las nubes de Magallanes, pero no hay en todo el cielo. De hecho, hay zonas del cielo en que prácticamente no hay nada. Y no es necesariamente debido a que no existan. Algunas de las observaciones no han sido lo suficientemente profundas, no vemos todo el cielo ni desde Chile ni desde Estados Unidos, necesitamos combinar fuerzas. Y en un futuro en Chile, les hago aquí una pequeña publicidad de lo que estamos haciendo en Chile, vienen una nueva generación de telescopios. Acá está el diámetro de sus espejos para que se hagan una idea de que van a poder recolectar más luz y por tanto ver cosas, objetos mucho más débiles. Vamos a tener telescopios de hasta 39 metros de diámetro. Por lo tanto, si hay más galaxias satélite con muy poco brillo, es muy probable que haya una nueva generación de galaxias satélite que van a ser descubiertas, una nueva población.
de aquí a la próxima década, y ya yéndonos a un futuro mucho más lejano, y no con ánimo de asustar a nadie, la Vía Láctea también es galaxia satélite de una galaxia un poquito más grande. Esperamos que en 4.000 millones de años más, o sea, ninguno de nosotros va a estar aquí, muy probablemente la Vía Láctea y Andrómeda o M31 van a tener, yo no diría una colisión, pero sí va a haber un acercamiento importante, precisamente por este efecto en que las galaxias más grandes tienen más gravedad, atraen a las más pequeñas, y muy probablemente nuestra galaxia termine fusionándose con Andrómeda para formar una galaxia muchísimo más grande. Y con esto finalizo. De nuevo mis disculpas por los problemas técnicos que tuvimos y espero haya algo de tiempo para algún par de preguntas. Muchas gracias. Las personas que van a realizar preguntas, acercarse bastante bien al micrófono, por favor. Tengo una pregunta por acá desde Cisco. Dicen, ¿todas las galaxias absorben a otras galaxias o existe un tamaño crítico para que suceda el canibalismo galáctico? Es una muy buena pregunta. Es una combinación de factores para que el canibalismo galáctico ocurra. Tenemos tamaños relativos, distancias y también velocidad. Si viene una galaxia satélite demasiado rápido, es muy probable que la Vía Láctea no sea capaz de compensar esta diferencia y no la pueda atraer lo suficiente. Por ejemplo, la nube grande de Magallanes tiene 1/10 de la masa de la Vía Láctea, o sea, es grandota, pero creemos que llegó hace muy poco al entorno de la Vía Láctea. Por lo tanto, es muy probable que quizás cuando siga su camino y se acerque más hacia el centro, sea destruida. Pero eso es una cosa multifactorial. Es difícil darte un número, decir a partir de esta masa no ocurre, y depende de estos factores, de masas relativas, distancia y velocidad. Saludos, doctora, ¿cómo está? Una pregunta, ¿cuáles son las características que debe reunir un cúmulo de estrellas para ser llamado galaxia? Porque, o sea, existen estos grupos, pero no son llamados galaxias como los cúmulos de estrellas y todo eso, pero ¿qué tiene que tener para ser llamada una galaxia aunque sea satélite? Muchas gracias por tu pregunta porque es súper interesante. Los astrónomos, a algunos les encanta publicar cosas y decir, encontré galaxias satélites, pero de hecho ha ocurrido que algunas de estas supuestas galaxias satélites son cúmulos estelares. Entonces, ¿cuál es la diferencia concreta? Uno, las galaxias satélites tienden a tener más masa, aunque el límite de nuevo no es un límite estricto. Lo que sí se espera que tengan es que tengan diferentes metalicidades, o sea, todas sus estrellas en un cúmulo se creen que nacieron al mismo tiempo y todas tienen exactamente la misma cantidad de hierro, todas las estrellas. Son como un valor único, hay un poco de incerteza, pero un valor único. En cambio, en las galaxias se formaron estrellas en una época, luego pasó un tiempo, se formaron de nuevo, entonces hay estrellas con un valor de metalicidad o contenido en metales y otras con otro valor. Y lo último es que se espera que las galaxias satélites tengan materia oscura, poca comparado con una galaxia grande, pero los cúmulos estelares no. Eso afecta en el tipo de velocidad que tienen las estrellas dentro de la galaxia. En galaxias satélites la velocidad de rotación de las estrellas es mucho más alta. Por lo tanto, hay distintos factores físicos concretos que podemos esperar, no solo el tamaño en el cielo o la distribución en el cielo. ¿Qué tal, estimada doctora Camila? Gracias por su exposición. Mi pregunta, Muchas gracias. Sí. sí, mi pregunta va un poco más específica para hacer una fuerza mayor quizá en la observación de estas galaxias que menciona. Por ejemplo, ¿podríamos o existiría la posibilidad de usar en este caso el telescopio James Webb? Usted me sabrá disculpar si me equivoco en la fecha, lanzado en 2021, el 26 de diciembre, como para poder identificar estas galaxias específicas, y si bien es cierto que tienen una visión de espectro distinto, pues ¿habría la posibilidad de hacer aquello o no?
Mira, James Webb, como mencionas tú, es un telescopio espacial que observa en el infrarrojo. Yo diría que para el problema del James Webb, o no el problema, pero la dificultad para encontrar galaxias satélite es que su campo de visión no es tan amplio. Yo creo que podría servir para encontrar galaxias satélite que sean pequeñas, o sea, compactas, pero también el camino natural de esta investigación es tratar de probar esto mismo en galaxias fuera de la Vía Láctea. Por ejemplo, en Andrómeda. Yo creo que el James Webb puede darnos información relevante de galaxias satélite en otros sistemas, dentro del grupo local de galaxias, porque se van a ver más, de manera más puntual, más compactas y puede en ese sentido ser una gran herramienta para encontrar este tipo de galaxias. Doctora, nuevamente buenos días. Felicitaciones por la exposición. Considerando lo que usted ha manifestado respecto de las corrientes estelares, ¿cómo podríamos considerar el cometa Halley, por ejemplo, va a tener un cambio en su órbita? Y si de pronto nos podría comentar en qué lugar y cuándo se le volvería a ver al cometa Halley. Muchas gracias. Perdón, no escuché muy bien por el audio el final de la pregunta. No sé si me la Si podría hay, repetir. si hay corrientes estelares frecuentes del universo, el cometa Halley se entiende que tiene una órbita y que cada 70 años aproximadamente lo vamos a ver. Esta corriente es no todavía su órbita y cuándo sería la próxima avistamiento aquí en el planeta Tierra. Gracias. Mira, escuché la mitad, entendí que me hablaste del cometa Halley que pasa cada cierto tiempo. Las corrientes estelares tienen un periodo en que giran mucho más largo. La verdad es que prácticamente no las vemos moverse a escala humana, pero sí podemos estudiar el movimiento de las estrellas, que es muy pocos grados en el cielo por año. Entonces, las corrientes estelares no las podemos ver, es distinto, no las podemos ver a ojo. De hecho, en el telescopio tomando una imagen tampoco se van a ver así sumamente evidentes a primera vista. Hay mucho análisis detrás de distancia, tipo de estrella, movimiento, para que estas imágenes salgan como se ven en las imágenes como de ilustración, como muy prominentes y muy finas. Lamentablemente es muy diferente a lo que sería el cometa Halley, que cada cierto tiempo lo vamos a ver. Estas están ahí. De hecho, muchas de las estrellas que vemos en la noche son parte de corrientes estelares, solo que no es tan aparente para nosotros. Joshua consulta, ¿la Vía Láctea absorbería a Andrómeda o al revés? En este caso, ¿qué galaxia predominaría? Mira, se cree que es Andrómeda la que absorbería la Vía Láctea, pero hay mucho debate porque la masa de la Vía Láctea, su tamaño en kilogramos o masas de Sol, ha ido cambiando con los años. De hecho, hace muy pocos años atrás se creía que era 10 elevado a la exponencia de 11 masas del Sol. Hoy se cree que es 10 veces más. Y Andrómeda tampoco tenemos una medición súper exacta de la masa. Así que hoy en día se cree que es Andrómeda la Vía Láctea, pero no por mucho, no es una diferencia de masa muy grande y no es una medición que esté muy precisa. En ese caso dominaría dependiendo del ángulo. Por ejemplo, si está acá la Vía Láctea y Andrómeda viene, no sé, de costado, va a depender cómo impactan estas dos estructuras para pensar cuál dominaría. Las simulaciones dicen que probablemente va a ser una combinación de dos. Entonces va a ser mitad, seguramente mitad del bulbo de la Vía Láctea, la parte central de Andrómeda, una mezcla. No hay una que va a dominar por encima de la otra de manera así absoluta. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por su explicación. Por tema de tiempo, terminaríamos acá las preguntas, sin antes recordarles que en Slack estará el nombre de la conferencia también. Le solicitamos a la doctora quizá pasarse por acá porque tenemos algunas preguntas aún que quedaron pendientes. Muchas gracias de nuevo, doctora. Ok, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Perfecto, quiero recordarles
por favor, a las personas que ingresaron sin registrarse y que aún no han hecho su registro de asistencia en Slack, acercarse a la zona de registro que justo está en la parte de ingreso acá al auditorio.